Coaspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos amigos, este es su programa Creciendo Juntos. Esta es una nueva emisión de Creciendo Juntos. Creciendo Juntos es un espacio creado para educar a toda la familia dominicana y a toda la familia que nos puede seguir a través de las redes sociales, es decir, a todo el mundo, de Coaspire. Coaspire, una entidad de intermediación financiera que tiene productos y servicios financieros y educativos alrededor de las finanzas conforme a tu necesidad. Comunícate con nosotros para cualquier necesidad que entiendas que nosotros podemos ayudarte. Estamos muy deseosos de acompañarte y ayudarte. En el día de hoy nuestra conversación va a ser con la licenciada Gaudelin Henao y vamos a estar hablando con Gaudelin todo lo relacionado a la resiliencia, que de entrada, ¿verdad?, es un tema, un término que más recientemente se está usando para hablar de esa capacidad que podemos desarrollar los seres humanos para bregar en momentos de adversidad o en situaciones que son complejas. Y ahora mismo, ¿quién no vive situaciones complejas? ¿Quién no vive momentos de adversidad? Yo creo que parte de la vida misma tiene esos momentos que a veces no son tan agradables, pero que nos dan la oportunidad de crear herramientas para echar hacia adelante. Gaudelin, saludos, bienvenida. Gracias, bendiciones. Qué privilegio estar por aquí con ustedes y hablar de este tema tan importante y tan relevante para estos tiempos. Esto es una competencia, resiliencia se ha convertido en una competencia y es un concepto prácticamente en el contexto de la psicología poco nuevo, pero creo que el ser humano desde que enfrenta conflictos, enfrenta desafíos, se entrena en el tema de la resiliencia. Gaudelin, ¿qué es resiliencia? Vamos a hablarlo no solamente desde la perspectiva psicológica, ¿cómo históricamente podemos decir eso es resiliencia? Bueno, resiliencia es cuando el ser humano tiene esa capacidad, esa fortaleza, tanto interna como externa, de poder enfrentar situaciones y adversidades, pero no solamente de enfrentar las situaciones y adversidades, sino tener las agallas, tener el carácter de asumir y superar estas situaciones y salir transformado de estas situaciones, tener una experiencia, un aprendizaje positivo, es decir, extraer de lo negativo algo positivo, algo que le permita crecer como persona, como individuo, y de eso se trata la resiliencia. O sea, esa capacidad que podemos desarrollar los seres humanos de poder bregar con todas las situaciones que nos desafía la vida, pero que son capacidades internas y externas. Sí. Así es. Así es, porque la resiliencia tiene mucho que ver con lo que somos como personas, con el ser, la autoestima, la valía que nosotros vamos construyendo en la transición de la vida. Ustedes saben que en la vida tenemos experiencias positivas, experiencias negativas, y de la manera que nosotros integramos esas experiencias positivas y las vamos permitiendo que ellas forjen la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de reaccionar y de accionar. Entonces, esa resiliencia se va construyendo porque no es algo que se obtiene de la noche a la mañana, son habilidades donde nosotros dirigimos tanto nuestro ser, dirigimos nuestra forma de pensar, dirigimos y construimos nuestra forma de accionar. Y de allí nace la resiliencia. O sea, que son elementos que están relacionados al ser, o sea, a lo que yo soy como persona, y a dónde estoy también, porque está la dinámica, ¿verdad?, de esos eventos que no son controlados por mí, pueden ser consecuencias de mi propio comportamiento o actuar, pero están muy en el contexto. Bueno, cuando hablamos del ser, estamos hablando de nuestra personalidad, nuestra forma de nosotros reaccionar ante los desafíos de la vida. Estamos hablando del carácter que asumimos, que seleccionamos, los valores, los principios, las creencias que nosotros
asumimos como persona, y entonces de la manera que nosotros vamos viviendo, experimentando, acumulando conocimiento, criterio, de esa misma manera vamos a ir dándole respuesta a los conflictos de la vida. De hecho, la resiliencia tiene mucho que ver no solo con el ser, sino con el saber y con el hacer. Es decir, cuando existe esa conexión, ¿cuál sería entonces el ámbito del ser, saber, hacer? Sí. El ser es tu persona, pero el ser se va forjando de ese saber, de ese conocimiento que tú vas experimentando, que tú vas indagando, de esas experiencias que va viviendo, se va forjando ese ser de acuerdo al conocimiento que se supone que si usted es una persona que le gusta crecer, superarse, aprender, se supone que esa información que usted recibe es para utilizarla para manejar conflictos. Si mientras más información usted maneja, mientras más preparación usted obtiene, más salida, más posibilidad usted tiene para elaborar respuesta a los conflictos de la vida. Y de hecho, la vida es un conflicto. Nosotros tenemos que tener mecanismos, recursos, aprender, salida, tener criterio a la hora de asumir cualquier desafío. Y cuando se integra ese ser con ese saber, entonces el hacer va a ser diferente. Y yo creo que el resultado de un saber, de un ser con un saber, es resiliencia. Ok, saber manejar todo eso, sí, y dar una respuesta a partir de esa relación de esas tres dimensiones. Tú mencionabas algo que, bueno, lo has mencionado ya en dos momentos de esta corta conversación, el tema conflicto. Y en la última vez que mencionaste el tema conflicto, hablaste de que eso era parte de la vida. Sí. ¿Qué conflictos cualquier persona en su desarrollo, en su evolución como persona, recurrentemente tiene que enfrentarse? De hecho, vivir es un conflicto. Nosotros somos un conflicto andando. El ser humano que dice que quiere que eso se ausente de su vida, pues simplemente, tristemente, no existe. El conflicto es todo cambio o cualquier situación que se nos dé, que nosotros por el momento no tenemos una respuesta. Por lo general nosotros conocemos el concepto de conflicto como la diferencia, la oposición de ideas, y es claro que es así. Ahora bien, el conflicto comienza internamente, hay un conflicto interno en nosotros, y en ese conflicto interno tenemos primero que aceptarnos, que valorarnos, que creer, confiar en nosotros mismos, y luego de la manera que nosotros nos valoramos, tenemos autoconfianza, de la manera que nosotros proyectamos, establecemos metas, entonces va a ser mucho más fácil poder canalizar cualquier situación externa con otra persona, la manera que planteamos situaciones, la manera que abordamos situaciones. Vamos a tener los recursos, porque yo pienso que el primer escenario, el primer campo de entrenamiento somos nosotros mismos. Y luego después, de la manera que nosotros salimos airosos de cualquier situación de la vida, y de la manera como pensamos, como reaccionamos ante cualquier evento, pues entonces vamos a tener más recursos a la hora de abordar cualquier diferencia que exista y que se van a dar, y pienso que las diferencias son oportunidades de mejora, son oportunidades de crecimiento, pues sí, lo que se llama la adversidad o la diversidad, el ser distinto, eso enriquece. Y pienso que una persona resiliente, una persona que tiene esa capacidad de poder evaluar, de poder analizar, de poder decodificar cualquier situación, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, respetar su punto de vista y respetar el punto de vista de los demás. Tú estás hablando de que tenemos que tener recursos. Uh-huh. Yo quisiera que nos enumere a mí y a quienes te están viendo y escuchando, ¿cuáles de esos recursos serían imprescindibles para afrontar la resiliencia? Es decir, esto significaría, lo que estamos hablando ahora significaría contarnos a nosotros de qué recursos tenemos que proveernos para estar bien artillados a la hora que se presente el conflicto, la adversidad, y para poder afrontarla de una manera apropiada. Así es. ¿Cuáles recursos? Bueno, nosotros como seres humanos, lo primero que tenemos facultad de aprender, facultad de analizar, facultad de comunicarnos. Uno de los recursos y que se nos dio desde el nacimiento, el Señor nos facultó
facultó para que nosotros pudiéramos comunicarnos. Uno de los recursos es la comunicación efectiva y asertiva, tener esa capacidad de comunicarse. Comunicación efectiva y asertiva. Efectiva, porque a la hora de plantear una idea, tener un objetivo claro de lo que quiero, que se entienda, ser preciso, ser conciso, de lo que deseo que se obtenga a la hora de emitir un mensaje. Cuando hablamos de asertiva, estoy hablando de esa capacidad de inteligencia emocional, saber conectar, saber ser empático, expresar lo que pienso, expresar lo que siento, expresar lo que quiero que suceda, pero con respeto, con diplomacia, valorando mi persona y valorando las personas a los demás. Y que resulta que si nosotros tenemos muy buena comunicación, y comunicación simplemente son dos cositas: saber escuchar y saber hablar. Y para saber escuchar, entonces tengo que trabajar lo que es la escucha activa, y para saber expresarme y saber hablar, entonces tengo que buscar algunas informaciones, manejar algún conocimiento en todos los contextos. Ahí entra el tema de enriquecer mi vocabulario, enriquecerme con los temas del momento para poder tener ciertas habilidades para manejar cualquier situación. La facultad de comunicarse es 1A cuando hablamos de resiliencia, porque resiliencia es saber gestionar cualquier situación, saber plantearla sin tener que los demás sean afectados. Otra facultad interesantísima es la inteligencia emocional, que va también de la mano con la comunicación efectiva y asertiva. Saber gestionar mis emociones, saber, no solo cuando digo gestionarlas, saber dirigirla, saber canalizarla, reconocer qué estoy sintiendo, qué emoción me está programando, me hace reaccionar, identificar esa emoción, ver si esa emoción es posible manifestarla en el momento que quiero, si no, en el momento que convenga, saberla gestionar. Si de lo contrario, saber cuándo la gestiono, cuándo la expreso, cómo la manifiesto, y si sé manifestarla sin tener que agredir ni ser agredida. Es decir, tener esa capacidad de que mis emociones yo las gobierno, no que ellas me gobiernan a mí. Cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de una persona capaz de comunicarse, capaz de manejar sus emociones, capaz de abordar los conflictos y saber que la vida es un conflicto. Simplemente tenemos que tener la manera, la información de lugar para saber qué respuesta merece esa situación. Pero la vida es un interrogante. Si nosotros nos levantamos por la mañana pensando que vamos a hacer esto y esto y esto, y resulta muchas veces que las cosas son diferentes, y tengo que saber echar para adelante, tengo que saber emitir respuestas adecuadas a esas situaciones que de repente se presentan. Y no que de repente se presentan, pudiéramos tener muchas situaciones que se presenten de repente, pero ahí entra el concepto del ser. Si yo estoy clara con lo que soy, si yo estoy clara con los conceptos, los criterios, las habilidades que vengo cultivando. Cuando hablo de habilidades estoy hablando de eso, de inteligencia emocional, de comunicación, de tener la capacidad de dar respuesta, capacidad de análisis, capacidad de respuesta ante cualquier situación. Entonces, cualquier situación se puede presentar. Pudieran venir muchas amenazas, pero de la manera que yo vengo forjando mi ser, construyendo un perfil de resiliente, de una persona resiliente, entonces va a ser mucho más fácil. No digo que va a ser que no sea complejo, pero va a ser mucho más fácil darle respuesta a las dificultades de la vida. Nos ha llevado a 3 facultades, ¿verdad? Sí. Habilidades. Habilidades. La comunicación efectiva, sí, y asertiva. Nos hablaste de la capacidad de analizar, ser crítico, ¿verdad? Ser crítico, en un momento. Y la segunda, que ahora se me escapa brevemente, que tú no mencionabas, era la de la inteligencia emocional. Sí. No hay dudas que estas 3 habilidades son escasas. A veces nos encontramos diariamente con gente que no tiene tanto desarrollo en esas habilidades. ¿Tendríamos nosotros algunos ejercicios,
algunas tareas que de manera personal pudiéramos recomendar para desarrollar esas habilidades, para profundizar y hacer crecer esas habilidades en nosotros? Claro que sí, claro que sí. Nosotros, yo creo que el ser humano que está en esa perspectiva de ser resiliente, tiene que ser un ser humano dispuesto a esa evolución, a ese desarrollo constante. La comunicación es un poder, la comunicación es una habilidad, y pienso que la comunicación se adquiere, mejorarla, perfeccionarla, eso va a ser en la trayectoria de la vida. Lo mismo tiempo que nosotros vivimos en tiempos donde se cambian las ideas, se cambian los patrones, y tenemos que así mismo ir adoptando formatos. Es decir, que ese proceso de ser a adaptarse, sí, adaptarse. Como a temperarse a los momentos, a los tiempos, es importante. Es ¿verdad? Sumamente importante. Especialmente para la inteligencia emocional. Sí. Sí, porque todos los escenarios no son iguales. Sí, y ustedes pueden ver que hay comportamientos según las generaciones. Entonces, todo eso me lleva a mí a tener que profundizar en el tema de la comunicación. Saber cómo abordar situaciones, ponerme en el lugar de la otra persona, ser empático, tener un buen discernimiento para interpretar qué situación, con qué tipo de persona me estoy mezclando, o qué población, la necesidad de esa población, para poder darle la respuesta adecuada. Es decir, la comunicación, uno puede enriquecerse de la manera que uno trabaja el tema de la escucha, aprender a escuchar. Eso es difícil, sí, ¿verdad? Aprender igualmente al tema de las emociones. ¿Por qué? Porque dentro de la comunicación usted más se expresa, usted conecta más con su receptor como emisor en su lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal, por lo general, lo gobierna, ¿sabe qué? Las emociones. Las emociones. Y hacer así, entonces hay que cuidar el lenguaje corporal y hay que cuidar las emociones, porque las emociones lo que hace es que nos desnudan, nos descubren, nos exponen. Gaudelin, yo estoy pensando, una tarea, oye, eso es dificilísimo. Es primero estudiar, aprender a comunicarse. Si hay que trabajar el tono de voz, que es muy importante en el tema de la comunicación. Hay unos datos que yo siempre resalto a la hora que abordo este tema, y es que nuestro emisor tiene, cuando nosotros abordamos un tema cualquiera, nuestro emisor va a ser impactado en un 7%. Es decir, el mensaje oral hace el impacto en nuestro receptor, nosotros como emisores, en un 7%. Y lo que es el tono de voz, mi tono de voz, si mi tono de voz es firme, pero respetuosa, entusiasta, si mi tono de voz es débil, si mi tono de voz es agresivo, bueno, ya hablé de 3 estilos de la comunicación. Dependiendo del tono de voz, va a hacer un impacto en mi receptor. Y el impacto es de un 38%. Finalmente, el tono de voz. El lenguaje corporal, que es lo más relevante en este punto, hace un impacto de un 55% en mi receptor, yo como emisora. Entonces, entre el tono de voz y el lenguaje corporal, hay un 93% de impacto en tu receptor. Estoy hablando un poquito de lo que es comunicación efectiva, en este caso asertiva, y cuando digo asertiva estoy mezclando lo que es la inteligencia emocional. Porque todo esto tiene mucho que ver con ser resiliente. La vida es canalizar situaciones, elaborar respuestas a esas situaciones y aprender de las situaciones. Ese es el tema de la resiliencia, aprender que en cada episodio, suceso que enfrente de la vida, pues te detenga y diga, ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿Qué me está aportando? ¿Cómo está haciendo que evolucione, que me desarrolle? ¿Cómo está mejorando o afectando mi relación primero conmigo mismo, primero con Dios, después conmigo misma y mi relación con los demás? La resiliencia se ve mucho y se va a evidenciar mucho en cómo usted se maneja a sí mismo y maneja a los demás. Mezclando esto con lo que es el fundamento con que trabajamos nuestra educación y formación humana, la experiencia de nuestra fe, trabajando aquel texto bíblico de Efesios,
que está la expectativa de crear en nosotros hombres y mujeres de Dios que sean maduros en la fe. ¿Cómo un cristiano está interpelado para desarrollar una personalidad resiliente? Bueno, yo creo que el cristiano tiene mucha ventaja. Una, porque tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene lo que es el fruto del Espíritu, el fruto que son 9 cualidades que se deben de reflejar en la vida del cristiano, por 9 cualidades que te permiten, que se convierten más bien en un sistema de valores. Esas 9 cualidades son un sistema de valores que programan el ser. Ahí entra el ser, la personalidad, el carácter de ese cristiano, de esa persona que tiene ya la revelación de Dios en su mente y corazón. Y ese fruto que trae, que es amor, que es fe, que es mansedumbre, que es paciencia. Cada una de estas características que definen, o valores que definen a esa persona ya impactada por Dios, cada una de estas características van forjando en el ser humano esa capacidad de saber abordar cualquier situación, por más complicada, por más compleja que sean. Si la paciencia es el valor que me representa, entonces voy a guardar quietud, voy a estar en paz aún en medio de la adversidad. Esa capacidad de amar, que dice la Biblia que el amor cubre multitudes de faltas, es decir, voy a tener capacidad de perdonar, voy a tener capacidad de restaurar, no solamente de restaurar, voy a tener capacidad de analizar antes de emitir una conducta inadecuada, si voy a tener la capacidad de decodificar situaciones, de colocarme en el lugar de la otra persona, ahí entra un poquito la empatía, y así sucesivamente. Una persona, por ejemplo, mansa, por lo general nosotros pensamos que una persona mansa es una persona como que decide que le atropellen, que decide como que no tiene amor propio, como que le humillen, y es todo lo contrario. Una persona mansa es una persona que tiene la capacidad de analizar situaciones, de codificar, es una persona proactiva, una persona que programa lo que piensa, lo que quiere, los resultados que busca, los objetivos que persigue, y decide qué conducta, tiene esa capacidad de programar la conducta que quiere emitir, no importando lo desafiante que sea la situación. Programa su conducta. Y una persona modelo como con esa conducta es Jesucristo. Jesucristo ante cualquier desafío, sí, ante todos cualquier... estos frutos lo vimos en la vida y el ministerio de Jesús. Sí. Los fariseos con sus trampas, tratando de exponerlo, vamos a decir así. Él observaba, evaluaba, analizaba, escuchaba, conocía las intenciones de estos hombres. Inmediatamente su respuesta era fríamente calculada. Una persona mansa, es decir, que no deja que nadie lo saque de casilla ni lo lleve a su terreno. Sí, porque evita, o sea, es la persona que de por sí todo lo que hace es para crear un ambiente de armonía y paz. O sea, que no genera reperpero ni bulla. No genera reperpero ni bulla, pero tampoco evade. Si está claro, si tiene que, en el caso de Jesús, si tenía que abordar cualquier situación con altura, con diplomacia, con respeto, es decir, él tenía el dominio propio, tenía las palabras correctas, programaba su mensaje, lo elaboraba buscando un resultado, sea para condenar, porque si era un juicio había que traer la verdad y su justicia prevalece. Si era para juzgar la situación que se estaba dando en el momento y las palabras simplemente confrontaban y por ende traen una consecuencia. O fuese para afirmar, para restaurar. El tema es que él se expresaba muy consciente de lo que estaba pensando, de lo que estaba sintiendo y del resultado que deseaba obtener a la hora de emitir una información, un mensaje. Bueno, agradecer a Gaudelin que nos ha acompañado en estos minutos para aprender un poquito más de cómo ser una persona resiliente. Y veíamos, ¿verdad?, en este cierre, cómo
ser una persona obediente, que se sujeta a Dios, y por otro lado, que cultiva los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, porque todo en un solo paquete. Es una persona que puede sacar ventaja en el entorno social donde se desarrolla y mostrar su resiliencia en momentos de conflicto o en momentos de adversidad. Gracias, señores, por acompañarnos en este subprograma Creciendo Juntos, y será hasta otra nueva emisión de Creciendo Juntos. Hasta luego. Llámanos para informarte. 809-688-5101. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! ¡Descuida! En Copaspire sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. ¡Hazte socio hoy mismo! Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como Copaspire.